lo puedan consultar después, en el momento que ustedes quieran. Entonces, bueno, siendo las 3 de la tarde con unos 7 minutos, 8 minutos ya, comenzamos. Módulo 1, generalidades. Vamos a refrescar toda esta parte de generalidades que nos toca ver, usando para ello la base que tenemos tributaria, ¿no? Para considerar qué sí debo, qué no debo, qué se consideran algunas actividades empresariales, qué es enajenación en términos generales para efectos de el impuesto sobre la renta. Vamos a tocar Código Fiscal de la Federación y de ahí nos vamos a regresar con impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta, a partir del artículo 100 propiamente hasta el 114. Vamos a revisarlos de manera pues general, no podríamos detenernos tanto en 2 horas, con la intención también de que pues tengamos la base para que en el siguiente módulo que vamos a empezar con cálculo de determinación se nos haga más sencillo. En el siguiente módulo ya veremos la parte práctica, basado en casos reales, de empresas reales, de personas físicas reales. Vamos a ver cómo se calcula y cómo se determina, cómo se presenta, en su caso, el impuesto sobre la renta. Posteriormente hablaremos de IVA y posteriormente hablaremos de algunas otras cuestiones que se incorporan a esta parte de las personas físicas, como es la parte de la nómina, donde aprenderemos un poquito del SUA, ITSE, Portal SAT, Portal IMSS, y tocaremos un poquitito del nuevísimo o novedosísimo buzón IMSS, ¿no? ¿Para qué es? Que ya se puede activar desde septiembre, pero que se vuelve obligatorio a partir de febrero del próximo año, el buzón IMSS. Bueno, entonces, siendo así, continuemos. Código Fiscal de la Federación, ¿qué vamos a observar? Necesitamos conocer cuáles son las bases para poder llevar a cabo el comprender cómo se pagan los impuestos, cuáles son aquellos conceptos que se incluyen. Recordemos que el derecho fiscal es un derecho un poco complicado y bastante cerrado, bastante especial. Vamos a ver un poquito de Código Fiscal de la Federación en sus obligaciones generales. Aplicación estricta de las disposiciones fiscales lo vamos a encontrar a partir del artículo 5 del Código. Y este artículo o este concepto de aplicación estricta de disposición fiscal nos lleva a reconocer a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Por qué? Porque son los elementos que yo necesito identificar para poder determinar si existe una contribución o no. En el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación se nos hace mención de las diferentes contribuciones existentes. En el artículo 5 nos dice que hay sujetos de la contribución. Los sujetos de la contribución van a ser aquellas personas físicas como ustedes, como yo, o aquellas personas morales como cualquier empresa, que actualizan su condición al situarse en un hecho jurídico supuesto en la ley. ¿Sale? Los hechos jurídicos ya están, ¿de acuerdo? Entonces, si yo realizo un acto o una actividad que está en la ley como grabada por un impuesto, bueno, en ese momento me convierto en sujeto del impuesto. Objeto hace referencia a aquella cosa o cosas sobre las cuales se calcula o se determina una contribución. La base se refiere a la cantidad en dinero, normalmente, sobre la cual se determina la contribución. ¿Vale? La tasa o tarifa hace referencia dependiendo de quién sea el sujeto de la contribución, ya sea una cantidad fija, hablando de un porcentaje, o una cantidad progresiva, hablando de una tarifa. Para las personas morales, normalmente tenemos una tasa, que está en el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Para las personas físicas, normalmente tenemos una tarifa, ¿sale? La tarifa, haz de cuenta que va de 0 pesos hasta 250,000 pesos, por ponerte un ejemplo. Si ganas de 0 pesos a 10,000, te corresponde un 8% de ISR. Entonces, conforme más vayas teniendo de utilidad, entonces va a ir incrementándose la tasa de impuesto sobre la renta a pagar. Entonces, son 4 elementos importantes.
¿Por qué aplicación estricta? El mismo Código Fiscal de la Federación nos dice que toda la parte de contribuciones, aquellas disposiciones que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, van a ser de aplicación estricta, es decir, su forma de interpretación va a ser gramatical a la letra, no se interpreta de otra manera. Conocemos que existen diversas formas de interpretación, armónica, hermenéutica, de autor, etcétera, etcétera. Sin embargo, para las aplicaciones o para las condiciones que nos pone el Código Fiscal de la Federación respecto a las contribuciones en general, son de aplicación estricta. Y por supuesto que sí hay supletoriedad. ¿Qué es esto de supletoriedad? Bueno, pues cuando se carezca de una disposición expresa en las leyes fiscales, puede aplicarse supletoriamente, es decir, de forma adicional o de forma complementaria, ¿sí? Las disposiciones de derecho federal común, siempre y cuando esas disposiciones no contravengan a la disposición fiscal, ¿sale? No contravengan el ánimo de la disposición fiscal. Esto es sumamente importante dentro del desarrollo del cálculo de los impuestos. ¿Por qué? Porque en la ley vamos a encontrar muchísimas cosas, muchísimos artículos que se tienen que aplicar literalmente, así tal cual dice. Y vamos a ver un ejemplo, más adelante, un ejemplo bastante eh, ilustrador, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante? Momento de causación de las contribuciones y crédito fiscal. Recuerden que las contribuciones, en términos del 6 de Código Fiscal de la Federación, van a causarse conforme se realizan o conforme se actualizan las situaciones jurídicas o de hecho que van a estar previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso que ocurra. Estas contribuciones se van a determinar conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se causen, pero les van a ser aplicables las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad. Ejemplo, para calcular el impuesto sobre la renta del ejercicio, por ejemplo, 2018, tendré que buscar las disposiciones del ejercicio 2018, cuál es la base para calcular, cuáles son aquellas disposiciones fiscales que le aplican. Sin embargo, para presentarla hoy en día, tendría que ser a través del portal del SAT o cualquier otro medio que el SAT o la autoridad fiscal haya habilitado para poder presentar eso. Lo pueden observar en la página del SAT. Cuando se metan a declaraciones de personas físicas, van a encontrar que dice, presenta tu declaración provisional de impuestos. Van a encontrar otra que dice, presenta tu declaración provisional de impuestos a partir del ejercicio 2022. Entonces, no importa realmente cómo la vas a presentar, va a aplicarte la forma o el procedimiento que esté vigente hoy, con independencia de que la forma en que se causen va a tener que revisarse conforme al ejercicio, conforme al tiempo en el que se causó la contribución. ¿Sale? Ahora, crédito fiscal. El crédito fiscal es todo aquello que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que van a provenir de contribuciones, de los accesorios de las contribuciones, hablando de actualización, recargo y multa, o de los aprovechamientos, ¿sale? Siempre. Esos créditos fiscales se van a conocer así. Ahora, ¿cuándo se convierte una contribución o un impuesto en un crédito fiscal? Cuando hay una obligación de pago, cuando se vuelve exigible ese pago al Estado. También conocemos como créditos fiscales aquellos que provienen de la resolución de una facultad de comprobación, hablando de una visita domiciliaria, hablando de una revisión electrónica, etcétera. ¿Sale? El término de la auditoría para efecto fiscal se emite una resolución y en la resolución tenemos un crédito fiscal normalmente, ¿sale? Pero tanto en la resolución de auditoría fiscal como en los pagos provisionales que se vayan a hacer, siempre que esa cantidad que resulta el Estado tenga el derecho de percibirla y ya sea exigible, medie o no
un acto de autoridad ya es considerada un crédito fiscal, que debo pagarlo al Estado, ¿vale? No es exclusivo el término únicamente para las resoluciones. Es donde más lo vemos, pero bueno, no es exclusivamente para ello, ¿sale? Bien. Otra cosa importante para las contribuciones, para definir las contribuciones, son estos tres conceptos que ustedes pueden ver en la lámina. México, residencia y domicilio. En términos del Código Fiscal de la Federación, México es el país, es el territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra su territorio nacional, más la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial. Es decir, está compuesto por espacio aéreo, espacio terrestre, litorales, ríos, mares, todo, absolutamente todo, en lo que la Constitución llama como parte del territorio nacional, ¿vale? Eso es México. Es importante que esto lo tengan muy presente porque el concepto de residencia, que es el que sigue, es el concepto generador de las contribuciones, como elemento generador de las contribuciones, ¿sale? La residencia, aplicado en este caso a las personas físicas, no hablemos de personas morales, hablemos de personas físicas, la residencia para efecto fiscal se considera, en términos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, se considera que son aquel lugar donde tiene su casa habitación o bien donde tiene su centro de intereses vitales. ¿Qué es el centro de intereses vitales? Es aquel lugar de donde proviene más del 50% de sus ingresos, ¿sale? Entonces, de primera instancia, es residente en territorio nacional si tiene su casa habitación en territorio nacional. Pero si no la tuviera, ok, ¿de dónde provienen sus intereses vitales? ¿De dónde obtienen la mayoría de sus ingresos, de sus ganancias? De territorio nacional, cuando tenga más del 50%. Ok, también entonces es residente en México. Oye, y si no tuviera ni su casa habitación ni fuera el centro de intereses vitales, ¿es de nacionalidad mexicana? Sí, ok, también se considera residente, ¿vale? En territorio nacional. Entonces, la residencia se vuelve un concepto básico al momento de comenzar a volver sujetos de la contribución a las personas físicas. Y es muy distinta al concepto de domicilio. En el caso de las personas físicas, si prestan una actividad empresarial, que ahorita vamos a ver que es una actividad empresarial para efecto fiscal, va a ser su domicilio el local donde se encuentra el centro principal de negocio, donde realice su actividad empresarial. Ese va a ser su domicilio para efecto fiscal. El local comercial de, no sé, si tiene una carnicería, bueno, pues será su carnicería. Si tiene una papelería, será su papelería, ¿vale? En caso de que preste servicios, va a ser aquel local o aquel lugar donde desempeñe sus actividades. Por ejemplo, si fuera abogado, contador, va a ser su oficina, donde lleve a cabo sus actividades. Ahí va a ser su domicilio. En caso de que no tenga ninguna de las dos, pero haga cualquiera de las dos, es decir, no tenga ni un local ni una oficina, pero haga una actividad empresarial o preste un servicio personal independiente, en cualquiera de los dos casos, si no lo tiene, la autoridad le notificará que su domicilio fiscal será su casa habitación, ¿vale? Y si tampoco se le encontrara en su casa habitación, entonces va a ser prácticamente cualquier lugar donde se encuentre desempeñando sus actividades, donde te encuentre. Ese va a ser el domicilio fiscal y las diligencias que se lleven a cabo van a ser procedentes. ¿Sale? Diligencias en cuanto a notificación, avisos, citatorios, etcétera, donde se encuentre la persona realizando sus actividades empresariales o sus servicios personales independientes, profesionales independientes, va a ser donde le van a llegar a notificar. ¿Vale? Bien, muy bien. Recuerden que son bastante importantes. Ahora sí, vámonos a enajenación de bienes.
¿Por qué es importante este concepto? Porque tenemos una idea de lo que es una enajenación de bienes, muy amplia seguramente. Básicamente va a consistir pues, en la transmisión de la propiedad. Sin embargo, para efectos fiscales, aquí pueden darse varios supuestos. La enajenación de bienes en términos del Código Fiscal de la Federación son una serie de actividades que el contribuyente realiza y que consiste pues básicamente en la pérdida de la propiedad real de un bien o derecho, ya sea que ésta se dé por fideicomiso, cesión de derecho, transmisión de dominio de un bien, fusión y escisión de sociedades, la transmisión, etcétera, de cobro, de cualquier cosa, ¿sale? Entonces, es sumamente importante tener claro este concepto. Transmisión de propiedad, bueno, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado, ¿sale? Puede ser que yo transmita la propiedad, pero exista una reserva de dominio, como en el caso, por ejemplo, de un usufructo vitalicio, ¿sale? A través del contrato de usufructo, pues yo transmito la propiedad, excepto si no se cumple esta condición, ¿sale? Entonces, hay una enajenación. Adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor, estamos hablando de adjudicaciones judiciales, sí hay una transmisión de propiedad. Aportaciones a una sociedad, a una asociación, hablamos de donativos, principalmente a asociaciones o sociedades civiles, ¿sale? Arrendamiento financiero en el acto en el que el fideicomitente designe o se obligue a designar fideicomisario diverso de él, siempre que no tenga derecho a readquirir el fiduciario los bienes. Ahí también tenemos una enajenación de bienes, ¿vale? Ahora, actividades empresariales. Las actividades empresariales, para efectos del Código Fiscal de la Federación, en el 16, en el artículo 16, nos dice que se debe considerar como actividades empresariales todas aquellas actividades que, con independencia de si la persona que la lleva a cabo es una persona física o moral, tengan que ver con la principalmente comercialización o transformación, ¿sale? De manera global. Entonces, el propio 16 del Código Fiscal de la Federación nos señala, actividades comerciales son aquellas que conforme con las leyes federales tienen ese carácter. ¿Dónde las voy a poder encontrar? Principalmente en el Código de Comercio, ¿vale? Actividades industriales son aquellas entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores derivados de ellos. Las actividades agrícolas, que van a comprender siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de esos productos. Las actividades ganaderas, que tienen que ver con cría y engorda de ganado, aves de corral, animales y su primera enajenación. ¿De acuerdo? Tenemos también las actividades que tienen que ver con pesca y las actividades que tienen que ver con el cultivo de bosques o montes, las partes de actividad silvícola, ¿vale? Igual. Son incluidos en el caso de pesca, cría y cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies, y en el caso de las silvícolas, pues el cultivo de los bosques o montes, así como cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, ¿vale? Esos son hasta aquí los primeros pasos o las bases para entrar de lleno a lo que nosotros vamos a considerar ahora sí régimen de actividad empresarial y servicio profesional. ¿Duda hasta aquí de este primer chancecito? Espero que no. Y si tienen duda, pues ya me lo hacen saber aquí en el, ¿cómo se llama? Aquí en el chat o lo vamos llevando en el Classroom, no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, hasta este primer módulo son los conceptos que me van a permitir amalgamar bien lo que el régimen de actividad empresarial y servicio profesional nos dice, ¿sale? ¿Qué vamos a ver aquí de este régimen? Está a partir del artículo 100 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y comprende al régimen de actividad empresarial y servicio profesional
que también conocemos como el régimen general de persona física, al régimen simplificado de confianza y al régimen de plataforma tecnológica. En su momento, hasta el 2022, si mi cuenta no falla, estuvo también aquí el régimen de incorporación fiscal. También perteneció a esta parte de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Vale? Pero bueno, sigamos con lo nuestro. ¿Qué vamos a ver de este régimen de actividad empresarial y servicio profesional? Sujetos obligados al pago, ingresos acumulables, momentos de acumulación, deducciones autorizadas y requisitos, pagos provisionales y del ejercicio y obligaciones del régimen. Vientos. Sujetos obligados al pago del impuesto sobre la renta, recordemos que son aquellos que tienen, para comenzar, una actividad de orden empresarial o llevan a cabo un servicio profesional de forma independiente. No entran aquí las personas, ya sean contadores, ya sean abogados, ya sean médicos, que prestan un servicio profesional, pero lo hacen a la luz de un patrón, ¿sí? Que les paga el hospital o les paga la empresa. Ellos no pertenecen a este régimen, ¿sale? Ellos pertenecen a otro régimen que es el de sueldos, salarios y asimilados a salarios. Entonces, aquí hablamos del contador, hablamos del abogado, hablamos del médico, del veterinario que ejerce por su cuenta propia, ¿sale? Por eso dice de forma profesional, pero independiente, ¿sale? Entonces, como vimos, según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, aquí vamos a encontrar 3 tipos de contribuyentes. Los que se dediquen a los servicios profesionales, abogado, contador, médico, veterinario, puede ser también alguien que tenga su carnicería, algún electricista, ingenieros, etcétera. Los que realicen actividades empresariales, cualquiera que sea ellas, ya sean eh, comercialización y distribución, ya sea la parte de industrial, que es la parte de transformación, o ya sea que se dedique a las AGAPES, que son las agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ¿sale? Cualquiera de esas actividades que conforman justamente las actividades empresariales en términos del Código Fiscal de la Federación, y también aplica para aquellos residentes en el extranjero, residentes extranjeros, que realicen en territorio nacional actividades de esta índole, empresariales, o presten un servicio profesional por los ingresos o por las actividades afectos a estos que estén en territorio nacional. ¿Vale? Espero que ahí no surja alguna duda, parece trabalenguas, pero bueno, particularmente residentes en el extranjero, hablamos a lo mejor quizá del consultor que está en Texas, pero que le presta un servicio a un cliente aquí en México, ¿de acuerdo? O hablamos a lo mejor de una persona que vive en México y que tiene es como su agente del residente en el extranjero. Ahí hablamos de un concepto también que es el establecimiento permanente, ¿vale? Que es cuando se vende en México o se comercializa o se presta un servicio en México en territorio nacional, pero que digamos que el dueño principal es un residente en otro país, a pronto, ¿de acuerdo? Entonces, por las actividades que se realicen aquí en esto, por las actividades que se realicen, ellos en territorio nacional van a pagar impuesto sobre la renta en estos términos. ¿Qué pasó, mi querido Zafat? Yo tengo una pregunta, bueno, me surgió una duda. Por Dime. ejemplo, ¿no? Yo soy un consultor Ujú, residente aquí bueno, allá en Estados Unidos, me ujú, piden un trabajo, o bueno, realizar un trabajo, aquí, bueno, allá en Estados Unidos, lo mando aquí en México y me ujú. pagan. ¿El impuesto cómo se cobraría o quién lo cobraría? Directamente, que se le conoce aquí en Estados Unidos como, podría ser el SAT, o directamente el SAT en México. No, lo harías a través del IRS, ¿no? Allá en Estados Unidos. Porque tú realmente estás allá. Tú no tienes una residencia aquí en México. Si tú vives allá en Estados Unidos, tú eres residente en el extranjero. El servicio lo prestaste para alguien,
de México, pero no lo prestaste en México, ¿vale? Entonces, acuérdate que tenemos ese concepto de residencia, por eso les hacía hincapié. Residencia es súper, súper importante. Si tú estás en Estados Unidos, en donde quieras, en Texas, en Brownsville, estás en Brownsville, y alguien de México te contacta para realizar un servicio cualquiera, haz de cuenta un manual de mitigación de riesgos y debida diligencia, por ejemplo, ¿sale? Tú lo haces allá, se lo mandas vía electrónica y le mandas tus honorarios. Cuando él te pague, como tú eres residente en el extranjero, él te va a pagar a través de una retención y él va a tener que hacer, el residente en México va a tener que hacer un comprobante de tipo nómina, donde va a decir, ¿sabes qué? Le pagué a Yosafat, que está en Texas, por un manual, él no tiene ninguna otra relación en México, no es residente en México porque su casa habitación está allá y su centro principal de negocios está allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a emitir un comprobante para Yosafat, donde le voy a decir, me cobró $3,000 más el IVA, entre comillas, porque recordemos que para residencia es importante, el IVA es importante. Entonces, dice que es para los residentes en territorio nacional que enajenen, presten servicios o usen o gocen temporalmente en territorio nacional. Eso dice el IVA. Entonces, no se hizo en territorio nacional, no aplicaría IVA. Y esos 3,000 que te están pagando, esos $3,000, lo que sí le aplicaría sería una retención de impuestos sobre la renta. No aplicaría IVA, pero sí una retención de impuestos sobre la renta. ¿Por cuánto? Bueno, pues habrá que llevarlo a la tarifa correspondiente, ¿no? En ese caso, pues habría que ver a qué cantidad corresponde. 3,000 por 20 pesos son como más o menos como, ¿qué es? 60,000 pesos, $3,000, como 60,000 pesos, aprox. Entonces, no, $3,000, sí, como 60,000 pesos. Entonces, sobre eso tendríamos que llevarlo a la tarifa y ver cuánto ISR te corresponde. Y cuando te pague, haz de cuenta, va a decir $3,000 menos la retención de ISR de $300, ponle tú. Entonces, a ti te voy a transferir solamente los $2,700. Y esos $300 que te retuve, yo los tendría que pagar al SAT a nombre tuyo. ¿Vale? ¿Por qué te tendría que retener el 100% de impuesto? No te podría retener el 10%. Te tendría que retener el 100% de impuestos que te corresponden, porque no vives en México, no tienes forma de pagarlos ni de acreditarlos, ni yo, Estado, tengo forma de saber si tu contribuyente extranjero me lo vas a pagar. Entonces, obligo a que te retengan el 100% de ISR de tu pago y me lo enteren. ¿Vale? Es parte del show, ¿va? Espero que haya quedado claro. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Va, excelente, sigamos. Régimen de actividad, seguimos con ingresos acumulables. Los ingresos acumulables para personas físicas se traducen en todas aquellas cantidades que éstas pueden llegar a obtener durante el desarrollo de su actividad, así como aquellos bienes y servicios que también les sean otorgados como forma de pago por los servicios prestados. ¿De acuerdo? ¿Qué pueden ser ingresos acumulables? Condonaciones, enajenaciones, recuperación de seguros, gastos por cuenta de terceros, son ingresos acumulables. Son todos aquellos ingresos que pueden ser acumulables. Una condonación, por ejemplo, que tengas una deuda con el banco y que te haga una quita de capital. Ajá. Esa quita de capital deberás considerarla un ingreso acumulable. ¿Sale? A eso se refiere. Enajenación de cuentas y documentos por cobrar, títulos de crédito, distintos a las acciones. ¿Sale? Recuperación de seguros a cargo de terceros, tratándose de pérdida de bienes del contribuyente. ¿Sale? Cuando yo recupere el pago de un coche que perdí, que estrellé, pero que sea propiedad mío, que lo destine a la actividad empresarial o al servicio profesional, eso también va a ser un ingreso acumulable, por lo cual, bueno, normalmente la aseguradora te va a pedir una factura para pagártelo, ¿no? Te va a pedir una factura para pagarte tu seguro.
Gastos por cuenta de terceros. Estos gastos tienen una particularidad de entrada que se realizan por personas o personal relacionado con quien realiza la actividad empresarial o servicio profesional. Es decir, puede ser mi trabajador o puede ser alguien con el que colaboro, ¿sale? Y él estaría pagando a nombre mío. Por ejemplo, yo le hago una transferencia a Marisol por 5,000 pesos porque se va a ir a trabajar a, no sé, a Puebla. Entonces Marisol va a pedir comprobantes a mi nombre, ¿vale? Es un gasto por cuenta de tercero. ¿Va a ser deducible? Sí, sí va a ser deducible porque voy a poder comprobar que le hice una transferencia y ella va a poder comprobar que lo que pagó me lo facturó hasta por esa cantidad. Por supuesto, ¿pudiera ser más? Sí, pero yo me obligaría a transferirle esa diferencia a Marisol. ¿Pudiera ser menos? Sí, también, pero pues, ella tendría que obligarse a devolverme esa cantidad. Ese es un gasto por cuenta de tercero, sí es perfectamente deducible, pero sí también hay condiciones, ¿sale? Para que este gasto por cuenta de tercero no vaya a ser considerado ingreso. Si ese gasto por cuenta de tercero no se lleva bajo ciertas condiciones, es lo que pasa aquí, se vuelve un ingreso acumulable, ¿vale? Si no se lleva bajo esas condiciones. ¿Qué otra cosa tenemos de ingreso acumulable? Obras de arte, servicios, patentes aduanal, explotación de obras escritas, es decir, todo aquello que provenga, pues, de la comercialización de libros, tesis o cualquier obra escrita, poemas, lo que se les ocurra, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Intereses que hayas cobrado derivado de la actividad empresarial o de la prestación de servicios sin ajuste alguno. ¿Sale? El neto de los intereses o la totalidad de los intereses van a ser considerados ingresos acumulables. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o las bonificaciones también van a ser considerados ingresos, ganancias de activos y por supuesto los ingresos presuntos. Esos ingresos presuntos eh, los va a determinar la autoridad a través de una facultad de comprobación, la que guste ejercer, ya los veremos en su oportunidad, pero esos ingresos presuntos los va a determinar la autoridad, ¿vale? Ella va a decir, pues es que no tengo cómo eh, comprobar cuánto de verdad ingresó a la cuenta, entonces se va a ir a buscar en el Código Fiscal y en la Ley de Impuesto sobre la Renta cuánto sería el porcentaje de utilidad sobre el cual va a grabar y va a poder estimar los ingresos del contribuyente dependiendo de varias cosas, ya sea que tome ahí anotación de lo que vende en un mes, en un día, y en función a eso lo estimará. Es un procedimiento de fiscalización un poco más complicado, ¿sale? Pero bueno, también los ingresos presuntos van a poder ser considerados en su momento ingresos acumulables. Ahora, una cosa es lo que ya conocemos como ingresos, ¿vale? Ya sabemos cuáles son los ingresos acumulables. Otra cosa distinta es el momento en que se van a considerar ingresos acumulables. Y en este caso, para las personas físicas con actividad empresarial y o servicio profesional, van a ser considerados efectivamente percibidos cuando se cobren en efectivo de entrada. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se cobren en efectivo. Esa es la primera condición para acumularlos. La segunda puede ser en bienes, puede ser en servicios, ¿sale? Pueden ser anticipos, pueden ser depósitos o como le quiera llamar. Pero si hay un flujo de dinero hacia mi cuenta, es decir, que yo lo reciba en cuenta bancaria o bien que me lo entreguen en efectivo, ¿sale? De entrada, hay un flujo de dinero, en ese momento se considera percibido el ingreso. Hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque las personas físicas, a diferencia de las personas morales, se separan de su facturación. Yo como persona física, yo como contador, por ejemplo, puedo facturarle a mis clientes con los que tengo contrato, etcétera, etcétera, no sé, 50,000 pesos en el mes. Sin embargo,
en el mes no me alcanzaron a pagar todos, solo me pagó 2 de ellos y me pagaron 10,000. Entonces, tengo un ingreso nominal, que es el que está facturado por 50,000 pesos, sí, pero también tengo un ingreso efectivamente cobrado, que son los 10,000 que me depositaron, ¿de acuerdo? En ese sentido, esos 10,000 pesos van a considerarse efectivamente recibidos y son los que voy a ocupar para pagar mi impuesto del mes. No lo voy a hacer en base a los 50,000, lo voy a hacer en base a los 10,000 que efectivamente cobré. Implica que haya un flujo de efectivo, ¿vale? Cuando hablamos de títulos de crédito, igualmente se van a considerar percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien le efectuó el pago. Cuando se perciban en cheque, se considera percibido el ingreso en la fecha en que se cobre el mismo, ¿sale? Si yo recibí el cheque en septiembre, pero lo cobré en octubre, entonces ese ingreso va a ser considerado acumulable hasta octubre. Aun cuando haya yo facturado en agosto, recibido el cheque en septiembre y cobrado el cheque en octubre, va a ser considerado ingreso hasta octubre, hasta el momento en que lo cobre. ¿Sale? Ojo, tratándose de ese título, no puede exceder de 4 meses. O sea que si para noviembre yo no he cobrado el cheque que me dieron en agosto, a partir de noviembre, lo cobre o no, debo considerar acumulado ese ingreso. ¿Sale? Solo 4 meses. A partir de, pues, de la fecha del título de valor, del título de crédito, en este caso del cheque, o de la letra de cambio, del pagaré, ¿sale? Bueno, con letra de cambio y pagaré cambia, pero título de crédito, ¿sale? Hablando particularmente del cheque, que es el que hace referencia a la ley del impuesto sobre la renta, 4 meses máximo para poderlo cobrar a partir de su fecha de emisión. Si yo no lo he cobrado a partir del quinto mes, yo tendría que hacer la acumulación de ese cheque, con independencia de que si lo cobré o no. ¿Vale? Así, tal cual. Otro momento de acumulación de esos ingresos que se obtienen, ¿sale? Es cuando se considera satisfecho el interés del acreedor por alguna forma de extinción de las obligaciones. Como estamos hablando de personas físicas, las formas de extinción de obligaciones lo vamos a encontrar en el Código Civil Federal. No ocupamos un Código Civil local o estatal, vaya, ocupamos el Código Civil Federal porque estamos hablando en materia de contribuciones, en materia de impuestos. Si fuera cualquier otra materia, pues seguramente ocuparíamos el Código Civil de la Ciudad de México o el Código Civil del estado que corresponda. Pero hablando de contribuciones, la aplicación supletoria, que nos indica el mismo 5 de código, nos permite utilizar el Código Civil Federal en cuanto a las formas de extinción de obligaciones, que ahí tenemos, además de la satisfacción del interés del acreedor, pues las formas de extinción de novación, confusión de deuda, compensación de deuda, dación en pago, etcétera, ¿sale? Todas ellas como formas de extinción de la obligación, ¿sí? Entonces, sí las podemos ocupar para que se considere extinta la obligación en materia de impuesto sobre la renta. Nada más en materia de impuesto sobre la renta. En materia de impuesto al valor agregado, a pesar de que existe también esta parte de satisfacción del interés del acreedor, no se lleva a cabo por ninguna forma de extinción de obligación, únicamente con el pago en materia de impuesto al valor agregado. Pero bueno, luego lo vemos. Y tratándose de exportación, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Si no se percibe el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo, ¿sale? Si yo me dedico a exportar
maíz, por ejemplo, o me dedico a exportar algún producto al extranjero, bueno, si mi cliente se tarda más de 12 meses en pagarme, en el mes número 13 yo tengo la obligación de acumular ese ingreso. Me pague o no, ¿vale? Me pague o no. Tengo la obligación de considerarlo ingreso a partir del mes 13, ¿vale? Bueno, sigamos. Ahora, vamos con la parte de las deducciones autorizadas y sus requisitos. Como todo, sabemos eh, que la ley del impuesto sobre la renta nos exige o nos da la facultad de realizar deducciones autorizadas. ¿Qué son las deducciones autorizadas? Pues bien, son aquellos gastos que la ley del impuesto sobre la renta nos permite realizar a nosotros contribuyentes de, ahora sí que de los impuestos, ¿sí? Y eh, esas deducciones o esos gastos, tenemos que saber cuáles son. No es suficiente gastar, no es suficiente sacar de la cuenta y pagar, sino hay una serie de deducciones que sí puedo realizar y una serie de deducciones que no puedo realizar. Aun cuando las pague, a eso me refiero a que aun cuando las pague, no van a ser consideradas gastos, no van a ser consideradas deducciones. A eso me refiero con que no las puedo realizar. Lo de menos es decir, ¿sabes qué? Me fui a, no sé, a comprar vinos, mucho vino para mis clientes. Entonces, bueno, es una de las deducciones que no podrán realizarse, ¿sale? A pesar de que las pague, tenga la factura, etcétera, etcétera, no voy a poder deducirlas, a eso se refiere, ¿sale? Entonces, no solo es gastar, como les digo, sino saber en qué gastar y cuáles son los requisitos de esos gastos. Y para las personas físicas con actividad empresarial y servicio profesional, pues tenemos tres tipos de deducciones: las deducciones por servicios profesionales, las deducciones por actividad empresarial y la deducción de inversiones. Estas dos son deducciones que necesariamente van a salir, va a haber un flujo de dinero hacia afuera, y la deducción de inversiones es una deducción virtual, ¿sale? No quiere decir que no vaya a pagar, claro que voy a pagar, pero la voy a ejercer en un lapso de tiempo que va a depender, por supuesto, eh, de qué tipo de inversión adquiera, ¿de acuerdo? Bueno. La ley del impuesto sobre la renta en México regula en detalle las deducciones permitidas para las personas físicas que realizan actividades empresariales. Conocerlas y aplicarlas, por supuesto, es fundamental para cumplir con nuestras obligaciones fiscales y evitar sanciones, porque las sanciones no solo derivan de una revisión, o no solo derivan de la omisión de la declaración, sino también derivan de errores aritméticos. Y las deducciones autorizadas pues van a representar un aspecto clave para la determinación de la base gravable y por ende del impuesto a pagar. Mientras más deducciones tenga, posiblemente mi base gravable o mi utilidad sea menos, y si mi utilidad es menos, eso lo voy a ver repercutido en menor impuesto sobre la renta que voy a tener que pagar. ¿Qué tipos de deducciones tenemos? Tenemos a las devoluciones, adquisiciones de mercancías, los gastos, los intereses, ¿sale? Devoluciones que nosotros eh, recibamos, o los descuentos o bonificaciones que se hagan, las adquisiciones de mercancías, de materias primas, de productos semiterminados, terminados, los gastos de manera general que cumplan los requisitos, ahorita vemos los requisitos, y los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional sin ajuste. Si no derivan de nuestra actividad empresarial o de nuestro servicio profesional, pues sencillamente no están autorizadas esas deducciones. ¿Qué otras deducciones? Las inversiones que se realicen con motivo de la actividad empresarial y servicio profesional, hablando de inversiones,
ahorita nos metemos al concepto, pero las inversiones para efecto fiscal o para efecto de los impuestos no son las inversiones en CETES, en acciones, etcétera, no. Cuando nosotros hablamos de inversiones en materia fiscal, hablamos de la adquisición de activos fijos que son para el uso de la empresa o de gastos preparativos o cargos diferidos. Ahorita los vemos, no se preocupen, ¿sale? Pero sí la aclaración de que no es la inversión que ustedes piensan de primera entrada, no es la inversión desde el punto de vista financiero, no es esa. ¿Qué pasó, mi querida Chio? Iba a ese punto, lo que decías de cuando te hablan de que si inviertes en algún fondo de inversión, a veces te dicen que es deducible. A eso iba. Ah, exacto, Que sí. si eso era cierto. Sí, sí, por supuesto que sí, pero el tratamiento que tiene en la parte fiscal no es el tratamiento de una inversión, sino es el tratamiento de un interés. Entonces, en términos del artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, son considerados intereses. ¿Vale? Entonces, en un primera instancia, cuando tú inviertes, no es una deducción, pero sí vas a tener una ganancia cuando cobres el interés de esa inversión. Cuando esa inversión vuelva a tu cartera, tampoco es un ingreso, ¿sale? No es un ingreso, no va a pagar ningún tipo de impuesto la inversión. ¿Qué sí va a pagar? El interés obtenido de la inversión. Eso sí, va a estar grabado con una parte de impuesto sobre la renta y con una parte incluso de impuesto al valor agregado, ¿vale? Pero ese es otro temita que está plenamente identificado, ¿no? Sí hacer esa diferencia de que son inversiones para efecto fiscal las que están en el 32 de la ley de renta, que habla de activos fijos, activos productivos, gastos preoperativos, cargos diferidos, principalmente, ¿sale? ¿Qué otro tipo de deducción autorizada tenemos como personas físicas de actividad empresarial y servicio profesional? Las cuotas al IMSS, pero no todas, sino las cuotas al IMSS que estén a cargo de los patrones, ajá, que se paguen al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles? Aquellas que van a provenir de los trabajadores con salario mínimo general, ¿vale? Los trabajadores de salario mínimo general que paguen ISR o que paguen IMSS, que tengan la obligación de retenérseles a ellos, por ser de salario mínimo general, yo, patrón, no les puedo llevar a cabo esa retención, no puedo deducírselas, no puedo quitárselas de su pago. Yo las tengo que pagar por ellos. Entonces, esas son deducibles. ¿Sale? Las cuotas salimos. Impuestos locales, los pagos efectuados por el impuesto local sobre ingresos por actividad empresarial y o servicio profesional. A varios estados lo tienen, Guanajuato, Estado de México, Yucatán, varios estados tienen ese impuesto, como pudiera ser también el impuesto sobre hospedaje, etcétera, ¿sale? 2.5 sobre impuestos sobre hospedaje o 3% sobre impuestos a profesionistas, ¿no? A servicios profesionales otorgados. Y otras deducciones que cumplan los requisitos, aun cuando no estén expresamente mencionadas, ¿sale? No nos limitamos a lo expresamente mencionadas, ¿sale? Y en ese caso las englobaríamos dentro de los gastos en general que tienen que hacer las personas físicas. Tratándose de personas residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, que esto los vamos a encontrar en términos del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier otra parte del mundo, pero que correspondan a los ingresos provenientes de México. Si yo fuera un agente, por ejemplo, de Chrysler o de Chevrolet, que vendo los carros de Chevrolet y yo represento a Chevrolet de Estados Unidos aquí en México, entonces cada venta de auto que yo tenga va a ser un ingreso acumulable, ¿vale? Yo tengo un establecimiento, yo soy Chrysler Estados Unidos con establecimiento permanente en México. ¿Por qué? Porque tengo a Ernesto vendiendo mi producto en México,
¿vale? Entonces, yo me voy a convertir en un establecimiento permanente de ese residente en el extranjero. Pero ese residente en el extranjero tiene agentes o tiene sucursales en Honduras, en Brasil, en cualquier otra parte del mundo, además de México, ¿vale? Por los ingresos afectos a que esté en territorio nacional, que perciba en territorio nacional, van a ser considerados ingresos acumulables, van a pagar impuesto sobre la renta, ¿sale? Pero también voy a poder deducir aquellos gastos, aquellos pagos que yo tenga que hacer derivado de los ingresos que tuve. A lo mejor tengo que pagar publicidad, a lo mejor tengo que pagar la renta del local, a lo mejor todos ellos van a poder ser susceptibles de deducirse de los ingresos, ¿vale? A eso se refiere esta parte. Bien, sigamos. Deducción de inversiones y sus requisitos. Bueno, en el caso de la deducción de inversiones, perdóname, deducciones autorizadas y sus requisitos. Me brinqué esta presentación. Para poder llevar a cabo las deducciones que nos autoriza la ley de impuesto sobre la renta, debemos cumplir diversos requisitos, entre ellos, el primero de todos, efectivamente pagadas. Tienen que estar efectivamente pagadas, es decir, que haya un flujo de efectivo que salga de mi cuenta, ya sea de mi cuenta bancaria, ya sea de caja, ¿no? Pero que salga el dinero. Debe estar efectivamente pagado de entrada. 2, ser estrictamente indispensables. ¿Y a qué nos referimos con que sean estrictamente indispensables? A que el gasto, el pago que voy a hacer, me produzca un ingreso. ¿Sale? Si ese pago que voy a hacer no me produce un ingreso, se rompe el concepto de estricta indispensabilidad del gasto. ¿Vale? Entonces, si no es estrictamente indispensable, aun cuando la haya pagado, aun cuando tenga el CFDI, no es deducción, ¿vale? Cuando el pago se realice a plazos, la deducción debe proceder por el monto de las parcialidades. Es decir, yo tengo una factura que pagar de 50,000 pesos. Este mes nada más pagué 10,000. Lo que voy a ejercer como deducción solamente son 10,000. No voy a poder ejercer los 50,000 y por supuesto debe estar amparado en un CFDI. Ahora, hay deducciones autorizadas que están limitadas. Por ejemplo, hablemos de cualquier gasto en general que sea pagado, de mayor de 2,000 pesos. Nos dice la ley del impuesto sobre la renta, por ahí de su artículo 27, porque a pesar de que estamos hablando de las personas físicas y que las deducciones se encuentran en el artículo 104, 105 de la ley del impuesto sobre la renta, que corresponde al capítulo de personas físicas, estos artículos nos remiten a las disposiciones de persona moral. Entonces hablamos de un artículo 27, parte de los requisitos de las deducciones. Uno de esos requisitos es que me dice, si vas a hacer un pago de 2,000 pesos o más, no puede ser en efectivo de entrada. Si tú haces un pago de 2,000 pesos o más, no puede ser en efectivo. Si lo haces en efectivo, no es gasto, aunque tengas el comprobante fiscal que cumpla los requisitos del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que el gasto haya sido estrictamente indispensable para obtener el ingreso, no importa. ¿Por qué? Porque excediste uno de los requisitos, que fue 2,000 pesos o más, no puedes pagarlo en efectivo, de cualquier gasto. ¿Qué puedo pagar en efectivo? 2,000 pesos o menos. ¿Vale? 1,999 en el total del comprobante, puedes pagarlo en efectivo, obtener el comprobante y es deducible. ¿Vale? ¿Cuándo no aplica, por ejemplo, esta deducción? Cuando hablemos de gasolina, cuando hablemos de diésel, ¿sí? Cuando hablemos de hidrocarburos en general, no puedo pagar ni un solo peso en efectivo. Lo que sea que yo compre de gasolina, tengo que pagarlo
con monedero electrónico, con tarjeta de crédito, de débito o transferencia. Además de que tengo que obtener el comprobante, ¿sale? Tengo que pedirle la factura a la gasolinera, la tengo que pagar con tarjeta. Porque si yo la pago en efectivo, los 3,000 con los que llené la camioneta no son deducibles, aunque tenga la factura, ¿vale? Ese es un caso muy especial. Otro de ellos, por ejemplo, tenemos el consumo en restaurantes. El consumo en restaurantes dice que va a ser deducible únicamente el 8.5%. Y la condición es que ese restaurante tiene que estar en una faja de 50 kilómetros circundantes al domicilio fiscal del contribuyente, ¿vale? Y eso traducido en kilómetros, digamos que a partir de mi domicilio fiscal, para no ubicarme en esa faja de 50 kilómetros, yo tengo que recorrer en línea recta 12.5 kilómetros. Cuando ya me pase de 12.5 kilómetros de mi domicilio, el consumo en restaurante es deducible al 100%. Puedo pedir la factura, pagarlo con esas condiciones. Si es menor a 2,000, puedo pagarlo en efectivo. Si es mayor a 2,000, tengo que pagarlo con un medio electrónico y pedir la factura. Y es deducible al 100%. Es un gasto. Pero si lo hago dentro de esa faja de 50 kilómetros, solamente el 8.5% deducible, siempre y cuando cumpla con las condiciones. ¿Vale? Que lo pague ya sea en efectivo si es menor a 2,000, con transferencia si es mayor a 2,000, que tenga el comprobante, pero únicamente en ese caso el 8.5% del valor del comprobante o del valor de la comida va a ser deducible. Lo demás, literalmente eso no deducible, no se considera gasto. Así que si tu gasto por llevarte a comer a tus empleados fue de 3,000, lo pagaste con tarjeta, pero lo hiciste dentro de esos 12.5 kilómetros, pues solamente será deducible aproximadamente 300 pesos. ¿Vale? Aproximadamente. Eso será gasto, lo demás no es gasto. ¿Vale? Sin embargo, si te sales de esa faja, si te sales de esos 12.5 kilómetros, ahí sí será deducible los 3,000 pesos por consumo. ¿Se acuerdan que al principio vimos que en el Código Fiscal de la Federación dice que es de aplicación estricta y que el método de interpretación es literalmente gramatical, o sea, a la letra? Bueno, dentro de los requisitos de las deducciones, no me habla de los consumos en cantinas. Sí me habla de los consumos en restaurantes, pero no me dice nada de los consumos en cantinas. Así que puedo tener de vecino una cantina e irme a comer y pedirle una factura y es perfectamente deducible al 100%. Claro, cumpliendo la otra regla del efectivo, ¿no? Menor a 2,000 en efectivo, mayor a 2,000 con tarjeta, ¿sale? Entonces, acuérdense, es importante esa base, estrictamente indispensable, es importante la literalidad, son de aplicación estricta. Entonces, a mí no me menciona nada la norma de los consumos en cantinas, lo hace de los consumos en restaurantes, pero no de los consumos en cantinas. Me podrá consumir a la cantina, pedir mi comprobante, siempre y cuando el comprobante diga consumo y deje de lado la parte de bebida alcohólica, va a ser perfectamente deducible. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es que les digo, es muy dado, como todas las leyes, a prestar atención que sí puedo, que no puedo ejercer como deducción y además cuáles van a ser los requisitos de cada una de esas deducciones. ¿De acuerdo? Bien, digamos. Ahora sí, hablemos de la deducción de inversiones y sus requisitos. Las deducciones de inversiones, para los efectos del impuesto sobre la renta, nos referimos a los activos fijos, gastos, cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos. ¿Vale? Activos fijos van a ser pues el conjunto de bienes tangibles que van a utilizar los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Ojo también, porque a lo mejor tú tienes una empresa comercializadora, eres una persona física que comercializa balones
de todo tipo, ¿sale? O tienes un abarrotes, que luego nos metemos con el abarrotes, pero bueno, eres una persona física que comercializa. Te compras un carro, pero ese carro que te compras no lo ocupas para el negocio, lo ocupas para pasearte con tu familia, con tus hijos, sobrinos, con el casi merito, con el casi algo o la casi algo, con quien tú quieras. Entonces, en ese momento ya no es un activo fijo, ya no lo puedes considerar un activo fijo. ¿Por qué? Porque no se usa para la empresa, tiene otro uso, ¿vale? Ojo con esos pequeños detalles, porque pues, sí me compré un carro, ¿es deducible? Sí, sí es deducible. ¿Cómo no? Siempre que lo uses para el negocio. ¿Qué pasó, Rocío? Cuéntame. Otra vez yo. No te ¿Cómo preocupes, cuéntame. se percatan o cómo ellos te pueden decir, o cómo el SAT te puede decir que no lo estás usando para tu negocio? No tiene ninguna otra forma más que haciendo una visita domiciliaria a través de una facultad de comprobación, ¿sale? Porque además parte de los Ok. activos fijos, hablando particularmente de los equipos de transporte, vehículos, etcétera, ¿por qué crees que de repente las empresas de transporte le exigen a su repartidor, o a su chofer o a su trailero que la unidad duerma en el patio? Dice, tráeme la unidad, no te la quedes en tu casa, vénmela a dejar, porque necesitan que esté dentro de la empresa. Si llegara a haber una revisión, si llegara a haber una parte de visita, esa unidad no está en la empresa, no es un activo fijo, ¿vale? Y ellos lo documentan a través de un acta parcial de inicio, que tú reportas que tienes 20 carros y pues a la vista solo hay 5, ¿no? Y que tienen estas placas y estas características. Entonces, eso es importante, pero no hay otra forma, ¿eh? De verdad, tú lo puedes informar, tener el comprobante de que lo compraste y de que lo utilizas para el negocio. Sin embargo, la única forma que hay hasta ahorita es viéndolo, como autoridades, viendo, visitando y viendo si de verdad lo ocupas para eso o no. Y aquí lo delicado, pues, es que no lo ocupes para el negocio, porque en ese momento pierdes la deducción. Y bueno, te van a hacer obviamente recalcular todo, ¿de acuerdo? Va. ¿Qué pasó, Bien, Marisol? gracias. Profe, una pregunta, y en caso de las donaciones, Las donaciones, ¿de qué me hablas? ¿De qué donaciones? ¿De equipo? no, por ejemplo, cuando una empresa dona a una asociación civil o algo así, Uh-huh. tiene toda, bueno, ¿cómo es la deducción de sus gastos? Pues es una deducción más. O sea, en el caso de las donaciones, mira, para que pueda existir la donación, tuviste que haber adquirido el bien. Entonces, tuviste que haber ido a la agencia, comprarlo y meterlo como parte de tu activo fijo. Uh-huh. Y si lo vas a donar, tienes que darlo de baja como parte de tu activo fijo para que pierdas la propiedad y la obtenga la fundación. La fundación seguramente, no lo sé, seguramente a cambio del activo que va a recibir, a cambio de la camioneta, del auto, te dará un recibo de donativo donde especificará qué recibió, ¿vale? Nada más. Ok. ¿Sale? Pero no es que tú puedas, o sea, sería incorrecto, procedimentalmente hablando, sería incorrecto decir, oye, Chevrolet, llévale esa camioneta a Fundación Teletón y dile que yo se la mando y ya te la pagué. No, no sería así. Tendría yo que comprarla a Chevrolet, a subirla como parte de mi activo y después darla de baja y donarla, ¿vale? Así tendría que ser el procedimiento. O sea, procedimentalmente sería incorrecto hacer eso que te digo, decirle, mira, esta yo te la pago y entrégasela. No, no podría ser así. Y que se le facture a Teletón, por ejemplo. No, no podría ser así. Me la tendría que facturar a mí, que soy quien la está pagando, y después Teletón a mí, darme un recibo de donativo por, pues, el donativo que le estoy haciendo de la camioneta. ¿Vale? Tendría que ser así. ¿De acuerdo? Gracias. Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos
que van a permitir reducir costos de operación, mejorar la calidad de aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un tiempo determinado. ¿Vale? Erogaciones preoperativas, aquellas que tienen por objeto la investigación y desarrollo relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución del producto o incluso de la entidad económica, y los cargos diferidos van a ser aquellos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir los costos de operación, que no provienen de bienes de dominio público y cuyo beneficio es por tiempo ilimitado. Aquí una de las principales cosas que surgen es en cuanto a erogaciones de periodos preoperativos, más que gastos diferidos o cargos diferidos. Dice, oye, es que son todas aquellas erogaciones que yo voy a realizar antes de operar, o yo ya estoy operando y ya una vez que yo esté operando, ya no puedo meter las erogaciones preoperativas. Bueno, aquí hay que definir el concepto de preoperativo. Si yo pago la constitución de mi empresa, si yo pago los permisos para volverme persona física, que requiero algún permiso especial para trabajar, para fumigar, para vender alcohol, poner mi restaurante como persona física, tengo que pagar lo de protección civil, el acondicionamiento, etcétera, etcétera. Antes de abrir, y en eso me tardé 2 meses, todo ello es un gasto preoperativo. Ejemplo, yo quiero poner un restaurante con bebidas alcohólicas. Lo voy a abrir al público en general, pero antes de abrirlo, pues necesito conseguir los permisos, acondicionar el lugar, etcétera, etcétera. Ya me di de alta. Yo me di de alta en julio, pero es todavía octubre y no he podido abrir, o no totalmente. Y sigo invirtiéndole. Ya me dieron el permiso de una cosa, pero tengo que poner los extintores, todos ellos, hasta que yo inicie a operar, a pesar de que a partir de julio ya estoy dado de alta con la actividad empresarial, todos ellos son gastos o son erogaciones preoperativas, ¿sí? Cuando decimos preoperativo, nos referimos no a partir de que tú te constituyas con la actividad empresarial, ¿vale? Sino es a partir de que operes con esa actividad empresarial. Tú puedes ser persona física con actividad empresarial desde enero, pero nunca has operado hasta ahorita en octubre. Bueno, todo lo que has gastado de enero a octubre puede ser considerado una erogación preoperativa, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues no he obtenido ingresos, o quizás sí han sido los menos, pero todavía no opero al 100%. No puedo operar al 100% porque me faltan permisos, todos ellos son gastos o erogaciones preoperativas, y también entrarían en esta parte, ¿no? De deducciones de inversiones. Bien, sigamos. ¿Cómo funcionan? Funcionan a través de la aplicación de un % máximo autorizado por la ley del impuesto sobre la renta, naturalmente, que es sobre lo que estamos hablando, aplicado sobre el MOI. El MOI es el monto original de la inversión. Este también es un concepto súper importante, porque el monto original de la inversión abarca no solo el costo del auto. Por ejemplo, si yo decidiera comprarme uno de esos autos chinos, un FAW o cualquiera de ellos, que viene literalmente desde China, el monto original de la inversión no solo va a ser el precio del auto de 20,000 pesos, sino van a ser el transporte de 30,000 más, ya son 50,000, más los aranceles por entrar a México, que son otros 40,000, pues son 90,000, más lo que me cueste traerlo del puerto hasta mi domicilio, que son otros 15,000, 105,000 pesos. Esa totalidad son o eso se le conoce como el monto original de la inversión, ¿vale? A eso se le conoce como monto original de la inversión. Adicional también, el emplacamiento, la tenencia, ¿vale? Todo lo que yo tenga que gastar para volver activo o 100% productivo el bien que estoy comprando, ¿vale? Entonces, eso es monto original de la inversión. Grábenselo muy bien, ténganlo muy presente, es muy importante.
¿Qué tipos de activo tenemos? Construcciones, 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos o 5% en los demás casos. Ahorita vemos qué es eso. Mobiliario y equipo de oficina, 10% para mobiliario y equipo de oficina, automóviles 25%, automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Equipo de cómputo, 30% para computadores personales de escritorio, portátiles, servidores, impresoras, lectores, graficadores, lectores de código de barra, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. Estos son unos ejemplos de los porcentajes que están en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Prácticamente para cada activo productivo que yo pueda comprar, cada inversión que pueda comprar, hay un porcentaje. ¿Cómo funciona? Voy a aplicar al monto original de la inversión ese porcentaje que está, ¿sí? Que sería ese porcentaje máximo deducible. ¿Vale? De ahí que tenemos que sea un gasto, ese porcentaje máximo, deducible, ¿vale? Y se aplica al MOI, ¿vale? ¿Qué más? Reparaciones y adiciones. Bueno, requisitos son todas aquellas condiciones que debe cumplirse adicionalmente a la identificación de la deducción. De entrada, primero, si hablamos de una que es automóvil, por ejemplo, me voy a ir a buscar al artículo 36 que dice respecto a automóvil. Entonces, ya vimos, en el caso del monto original de la inversión de este automóvil que compré chino, fueron 105,000 pesos el monto original de inversión. Dice, el porcentaje máximo aplicable a los automóviles, de acuerdo al 36, es el 25%. Máximo aplicable ¿a qué? Al monto original de la inversión. Es decir, voy a poder deducir ese automóvil, a pesar de que ya lo pagué y tengo la factura y todo, voy a poderlo deducir en 4 años, a razón del 25% por año. ¿Vale? A eso se refiere. Estas deducciones de inversiones no pueden deducirse como las compras al momento en que las pagas o en el mes en que las pagas. No se pueden. Algunas se podrán que tienen la deducción al 100%, pero el 80% de las deducciones de inversiones que están en el artículo 36, que son activos productivos, no pueden deducirse al momento en que las pagues, sino que se tienen que hacer paulatinamente a través del tiempo a razón de un porcentaje anual que se aplica sobre el monto original de la inversión. ¿Por qué te hago esa aclaración? Porque de entrada dices, oye, tengo un automóvil que me costó 500,000 pesos. Ese fue su monto original de la inversión. Entonces voy a aplicar un 25% anual. ¿Sale? Entonces, este año en el que lo compré, voy a deducirlo a razón de 125,000 pesos. ¿De acuerdo? Dice, ok, está perfecto. ¿Ya viste qué otro requisito lleva? O sea, ya identificaste qué es el auto, ya identificaste qué porcentaje. Ahora, ¿qué requisito debe cumplir? Tratándose de las inversiones en automóvil, dice, solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 o de 250,000 si son híbridos. Y aquí tenemos también otro punto de literalidad de la ley. Literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque me dice deducibles, no me habla de un monto original de la inversión. De tal suerte que si ustedes lo ven, lo razonan de esta manera, compro un Camaro que me cuesta 700,000 pesos, ¿puedo deducirlo en 4 años? Sí, porque voy a aplicar el 25% por año. ¿Sale? Y curiosamente, ese 25% por año no va a exceder los 175,000 pesos deducibles que me marca el requisito. ¿Sí me siguen? Si yo comprara un auto híbrido, hablemos de un, no sé, un Mazda o uno de lujo, un Alfa Romeo, no sé, un híbrido, que superara el 1,000,000 de pesos
Ajá, el millón de pesos de monto original de la inversión, ¿cuánto podría deducir en un año? Máximo 250,000. ¿Cuánto voy a deducir en 4 años? Máximo el millón de pesos. ¿Sí? No voy a poder deducir el 1,300,000 que me costó la Land Rover o el 1,500,000. No puedo, porque estoy topado a 250,000 por año. Deducibles. No tiene nada que ver el deducible con la aplicación del porcentaje al monto original de la inversión. ¿Vale? Entonces, ténganlo presentes. Literalidad también de la norma. ¿Vale? Puedo comprarme un auto de 700,000 no híbrido y deducirlo en 4 años, o puedo comprarme un auto de 1,000,000 de pesos híbrido y deducirlo en 4 años. La razón de 250,000 por año. ¿Vale? Está permitido. Bueno. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Ok. Ahí pónganme un Sí. like. Sí, vamos Pónganme bien, sí, gracias. Yo creo que Sí, todo sí. bien. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Sigamos entonces. Bueno, pagos provisionales ahora de la actividad empresarial y el servicio profesional. Todas las personas físicas y morales están obligadas a realizar pagos provisionales y en esos son pagos que deben realizarse dependiendo de la obtención de sus ingresos cada cierto tiempo y que en la declaración del ejercicio contarán como un acreditamiento al momento de terminar el pago del mismo. Esos son pagos provisionales. Declaración anual, esta es una obligación también, igual que el pago provisional, de todas las personas físicas con la actividad empresarial y servicio profesional para que llegado el mes de abril de cada año presenten la totalidad de sus ingresos, costos, gastos, ganancias, utilidades, pérdidas que hayan obtenido durante el año calendario anterior. ¿Por qué hablamos de año calendario? Porque los impuestos, en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, se calculan por año calendario, es decir, de enero a diciembre de cada año. ¿Vale? Esa es la declaración o ese es el ejercicio fiscal. A lo que nosotros llamamos ejercicio fiscal, un ejercicio fiscal corresponde a 12 meses, de enero a diciembre. Un ejercicio fiscal regular. ¿Podemos tener ejercicios fiscales regulares? Sí, por supuesto, cuando la constituya o cuando inicie su operación la empresa a partir de mayo. De mayo a diciembre tenemos un ejercicio fiscal irregular. ¿Sale? Pero bueno, normalmente son ejercicios fiscales regulares. Hablando de pagos provisionales, como lo comentamos, son aquellos que se hacen a cuenta del impuesto anual. Deben realizarse, para el caso de este régimen, cada mes. ¿Cuándo? A más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde al pago. Si voy a calcular y enterar el pago de enero, tengo hasta el 17 de febrero para hacerlo, el de febrero hasta el 17 de marzo, el de marzo hasta el 17 de abril y así sucesivamente. Hay un decreto por ahí de 2005, si mi cabecita no falla, si no ya les diré bien con precisión de qué año es, pero bueno, ese decreto que está vigente hasta hoy en día, básicamente dice que vas a agregar un día más dependiendo del último dígito de tu RFC, de tal suerte que se puede extender la presentación de la declaración del 17 al 24 de cada mes. ¿Sale? ¿Cómo? ¿Cómo se hacen? Bueno, pues se hacen a través de la página interna del SAT únicamente. No hay manera de que tú digas, la voy a hacer a mano, voy a llenar los formatos a mano y los voy a llevar a presentar, porque no te los van a recibir. O a lo mejor si te los reciben, te van a contestar en oficialía de partes cuando lo reciban. Ellos darán trámite y la autoridad te responderá que no está presentada la declaración, ¿vale? Porque hay un medio para ello, que es el medio electrónico, ¿vale? ¿Qué declaro? Pues la totalidad de los ingresos, gastos, costos, pérdidas, ganancias obtenidos en cada periodo de forma acumulada. Particularmente las personas del régimen de actividad empresarial y servicio profesional tienen que acumular sus ingresos desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el momento en el que les corresponda pagar. Ingresos y gastos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tuve en el mes de enero ingresos de 10,000 y gastos de 5,000,
voy a calcular en función a mi utilidad, que son 5,000 pesos. Para febrero obtuve 20,000 de ingresos y 5,000 de gastos. Bueno, para febrero voy a sumar los 10,000 de enero más los 20,000 de febrero, van a ser 30,000, menos los 10,000. Lo de enero más lo de febrero. Voy a tener utilidad, sobre ella voy a calcular el pago de febrero. Y así se va a ir cada mes, ¿sí? Cada mes voy a sumar, por ejemplo, si es mayo, voy a sumar enero, febrero, marzo, abril y mayo de ingresos. Voy a sumar enero, febrero, marzo, abril y mayo de gastos. Y sobre la utilidad que obtenga, voy a hacer el pago provisional de mayo. ¿Vale? Así, cada mes es lo mismo. Ahora, ¿hay ingresos esporádicos para las personas físicas? Sí, sí lo hay. Y es únicamente para aquellas que presten un servicio profesional independiente. Cuando recibas un ingreso, ¿sí?, que derive de un servicio profesional independiente, vas a hacer un pago provisional del 25% sin deducción alguna de tu ingreso dentro de los primeros 15 días siguientes al día en que lo recibas. ¿Cuándo se convierte en un ingreso esporádico o cuándo tenemos una actividad esporádica? Cuando se hace una vez al año. Por ejemplo, voy a vender mi auto. No pertenece a la empresa, es un auto de uso personal. Lo voy a vender. Ajá. Tendría yo que hacer mi pago por el ingreso obtenido de la venta de ese auto. Por única ocasión. Nada más voy a vender uno en el año. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto voy a pagar? El 25% de lo que cobre y tengo 15 días para informárselo a la autoridad. Y pagarle, por supuesto. Pero es el único, no va a haber otro. A eso se refiere con ingreso esporádico. El ingreso esporádico está relacionado con acto y actividad. Acto, aquello que realizas una sola ocasión. Y actividad es algo que realizas constante, periódicamente, en una acción continuada, que te produce un ingreso. ¿Vale? Eso es una actividad. Pues hablamos de actividad empresarial, sí, y hablamos de un acto. ¿Vale? En el caso de los ingresos esporádicos, provienen de un acto, algo que se realiza una sola ocasión, o por lo menos que no es continuado, ni es cada mes, ni obtengo ingresos de ahí a cada 5 minutos. ¿Sale? Bien. Declaración del ejercicio. Esta es la declaración anual, así la conocemos como declaración anual. A la declaración del ejercicio se concentran ingresos, costos, gastos, utilidades, pérdidas y demás ingresos de todo un año calendario. En la declaración anual solo hay una. ¿Sabes? Tengas régimen de actividad empresarial y servicio profesional, tengas salarios, tengas intereses, tengas de los demás, lo que tengas, solo hay una declaración anual. Y en esa declaración anual, que se va a presentar en el mes de abril del año inmediato siguiente, a través de la página del SAT, voy a concentrar la totalidad de mis ingresos. ¿Por qué? Porque habemos personas físicas que tenemos régimen de actividad empresarial y servicio profesional porque nos dedicamos a comercializar o porque nos dedicamos a dar asesoría, pero también rentamos una accesoria o rentamos una casa habitación y ese es otro régimen, otra forma de obtener ingreso. La primera forma de obtener ingreso es a través de la prestación de mis servicios profesionales. La otra forma de obtener ingreso a través de la renta. Entonces, por esa otra forma de obtener ingreso, también los tengo que sumar en mi declaración anual. Si además tengo ahora sí una inversión en CETES y recibo intereses como mi ganancia de esa inversión en CETES, también esos intereses se van a acumular. Si además le pegué al gordo, me saqué la lotería y me gané un premio de 3 millones de pesos, también esos premios los tengo que declarar en la declaración anual. ¿Sale? En la declaración anual se van a concentrar todos los ingresos, independientemente de dónde provengan. Todos. ¿Sale? Por supuesto, en el régimen de actividad empresarial y servicio profesional, hablaremos de los ingresos, costos, gastos obtenidos de la actividad empresarial.
pero no es que podamos separar, no es que podamos hacer una declaración anual por actividad empresarial o una declaración anual por arrendamiento o no. La declaración anual conlleva el conjuntar los ingresos de todos los medios distintos de donde se han obtenido, ¿vale? Y también, así como los ingresos, las deducciones, por supuesto, ¿vale? Porque si voy a acumular la totalidad de mis ingresos, también voy a acumular la totalidad de mis gastos y la totalidad de los pagos provisionales que haya hecho a cuenta del impuesto anual. Todo lo que haya pagado durante el año, digamos así, también tengo que considerarlos para que al calcular el impuesto del ejercicio pueda reducir esos pagos que ya hice, pueda disminuir esos pagos que ya hice. ¿Ah? Bien, entonces. Obligaciones del régimen. Como vimos, declaraciones provisionales, declaración anual, llevar la contabilidad, eso es algo que de repente se les olvida, aun cuando no tengan grandes ingresos, aun cuando ganen 50,000 pesos en el año, por pertenecer al régimen de actividad empresarial y servicio profesional, deben llevar contabilidad formal. Debe haber pólizas de ingresos, de gastos, de diario, debe haber estados financieros, todo. Hay que declarar la información de préstamos que recibas, por supuesto, del sistema financiero mexicano. Porque si le pides a tu vecino que te preste, eso es ingreso acumulable. Y más si lo metes a la cuenta bancaria, es ingreso acumulable. ¿Sí? Si el préstamo viene de Banamex, de Bancomer, de cualquier institución del sistema financiero mexicano, entonces no es ingreso afecto a impuestos, es un préstamo. Cuando lo pagues tampoco va a ser una deducción, es pagar tu préstamo. ¿Qué va a ser deducible? Los intereses que pagues por el préstamo, eso sí son deducción. Pero si el préstamo proviene de un lugar que no sea el sistema financiero mexicano, en ese momento sí es ingreso y sí vas a pagar impuestos sobre la renta por él. Entonces es importante que se informen los préstamos. Información de proveedores, que esta se origina más por la parte de IVA. Y la emisión, por supuesto, los FDIs y las retenciones. Hacer las retenciones también es sumamente importante. Son de las obligaciones principales de este primer régimen. Recuerden que tenemos 3. Entonces, este primer régimen, ¿sale? Bien. Entonces, vámonos al segundo régimen, que es el famosísimo RECICO. El régimen simplificado de confianza es un régimen que alberga a los contribuyentes, personas físicas, que van a realizar únicamente actividades empresariales, servicios profesionales y otorguen el uso o goce temporal de bienes. Sujetos, declaraciones y obligaciones. 3 cosas importantes del régimen. Ahora, ¿qué es el RECICO? Como les dije, es un régimen simplificado de confianza, dice la ley. ¿A quién tutela? Únicamente a las personas físicas. Cuando hablamos de personas físicas, ahorita, porque también hay un régimen simplificado de confianza para personas morales, pero ese es otro boleto, ¿vale? Estamos hablando de las personas físicas. ¿Quiénes pueden estar aquí? Aquellos que tengan ingresos máximos de 3,500,000 pesos al año. Máximo. Que realicen actividades empresariales, que presten servicios profesionales y tengan otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Quiénes no pueden estar aquí? Ahorita les voy a decir quiénes no pueden estar aquí. Personas físicas que realicen la actividad empresarial que quieran, ¿sí? Siempre y cuando no se pasen de los 3,500,000. Personas físicas que presten un servicio, pero que para su prestación no sea obligatorio tener un título y cédula profesional. Aquí no puede estar el abogado, el contador, el médico, no pueden pertenecer al régimen simplificado de confianza, porque para llevar a cabo su profesión necesitan tener título y cédula. Ahora, que el médico o el abogado o el contador realicen una actividad empresarial, ese es otro boleto. Ahí sí pueden estar en RECICO por la actividad empresarial. Pero si de repente voy a cobrar honorarios por consulta médica en RECICO, olvídelo, no se puede.
no está tutelado en reciclo. Ahí tiene que estar en el primer régimen de actividad empresarial y servicio profesional, ¿vale? Aquí van a estar aquellos para los que su desempeño de su servicio profesional principalmente no ocupen un título o una cédula profesional o no sea requerido o necesario para el desempeño del servicio, ¿sale? Y también van a estar los de arrendamiento de bien inmueble, siempre que no superen los 3,5 millones, pueden optar por estar en reciclo en lugar de estar en el régimen de uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿sale? Bien, ¿quiénes de plano no pueden tributar en reciclo? Los socios, accionistas o integrantes de personas morales, los residentes en el extranjero que tengan establecimientos permanentes en México, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y los consejos directivos, consultivos, de vigilancia, etcétera. Ellos, esas personas físicas, no pueden pertenecer a reciclo. Personas físicas, miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, de cualquier otra índole, así como los honorarios a los administradores, comisarios, gerentes generales. No, ninguno de ellos puede pertenecer a reciclo. Personas físicas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que de las mismas se lleven a cabo en las instalaciones de este último, ¿vale? Es decir, que sea el trabajador de alguien primordialmente, tampoco pueden estar aquí. Y los famosos asimilados a salarios, ¿sale? Asimilados a salarios en términos del 94, fracción tercera, cuarta, quinta, sexta de la ley del impuesto sobre la renta, que volvemos a hablar de gerentes generales, directores, socios, asesores, consejo de vigilancia. Hablamos de aquellas personas que prestan un servicio personal independiente y que piden que el patrón, o en ese caso el proveedor o su cliente, mejor dicho, no su proveedor, su cliente, les pague a través de un asimilado a salario. Este es un tema, el de asimilado es un tema un poco complicado, porque a partir de 2018 está siendo observado mucho por la autoridad y se limitaron a pagos máximos de 75 millones de pesos por asimilados a salarios. Pero, bueno, básicamente es alguien que presta un servicio personal independiente que se le paga a través de nómina, pero no está inscrito como trabajador en el IMSS, no tiene prestaciones, no tiene nada, ¿sale? Es un independiente parecido a un trabajador, se le paga un sueldo. Digo, en lugar de que se le pague un sueldo, se le paga un honorario, ¿vale? Esos son los asimilados a salarios, los vas a encontrar en el 94, fracción 3, 4, 5, 6 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? Es como si yo les dijera, no sé, yo trabajo para Bimbo como asesor, entonces en Bimbo, en lugar de que me absorba como su trabajador, Bimbo me dice, oye, dame mejor un recibo de honorarios. Y yo le digo, no, ¿qué te parece si hacemos el contrato de prestación de servicio personal independiente y en lugar de que yo te dé un honorario, un recibo de honorario por mi pago, mejor asimílame a salario en términos del 94 fracción sexta, ¿sí? Yo te presto un servicio personal independiente y tú me haces un recibo de nómina y lo único que me retienes es ISR. No me retienes IVA, no me das, no me retienes IMSS, no me das prestaciones, no nada. Solamente haces mi pago menos mi retención y se acabó. Y ya. Y me haces mi transferencia. Listo. Ese es un asimilado a salario. ¿Vale? Se parece a un salario, pero no es. Tengan cuidado con esos asimilados a salarios. Bueno, ellos no pueden pertenecer a reciclo, ¿sale? Cualquiera de ellos, ya sean miembros de consejos o asimilados a salarios, no pueden pertenecer a reciclo por ley. ¿Presentan declaraciones provisionales? Sí, el reciclo presenta declaración provisional cada mes, a más tardar el 17, lo hace a través de Portal SAT y lo calcula sobre los ingresos totales. Aquí en reciclo no se calcula el impuesto sobre la facturación, digamos, sobre la utilidad, diferencia de ingresos menos gastos. No, aquí en reciclo el impuesto se calcula y se paga en función a la cantidad de ingresos.
Lo que sea que hayas facturado y sea efectivamente cobrado en el mes, sobre eso hay una tasa. Y es lo que vas a pagar. No hay deducciones. Sobre lo facturado nada más. ¿Sale? Y pues bueno, va a aplicar para las mismas, ¿sale? Las personas físicas, ya sea de actividad empresarial, servicio profesional o uso o goce. También presentan declaración anual, sí, cada año en el mes de abril, lo hacen igual a través del portal SAT y lo calculan sobre los ingresos totales. Aquí sí son los totales del año acumulados, ¿sale? En el caso de los provisionales solo son los mensuales, ¿de acuerdo? ¿Qué obligaciones tiene un reciclo? Pues debe solicitar su inscripción al RFC, debe contar con firma, debe contar con comprobantes fiscales por sus ingresos efectivamente cobrados. Es decir, todo lo que cobre, ya sea en efectivo o ya sea en cuenta bancaria, debe estar facturado. Debe obtener y conservar los gastos e inversiones y expedir y entregar comprobantes fiscales a sus clientes. Una de las cosas que tiene Recibo cuando empezó decían, oye, pues es que si voy a pagar en función a mis ingresos, pues ¿para qué quiero pedir gastos? ¿No? ¿Para qué pido mis facturas de gastos? Bueno, quizá para impuestos sobre la renta no tenga ningún efecto, porque pues dice, oye, cobré 50,000 pesos, ¿cuánto voy a pagar? El 1%. ¿Necesito ponerle algún gasto? ¿Necesito pedir factura de gasto? Pues no, realmente no, porque voy a pagar sobre los 50,000 pesos el 1%. Sin embargo, es una obligación que está dentro de y nos afecta para el cálculo del impuesto al valor agregado, porque eso aplica nada más para ISR, ¿sí? Para ISR voy a ocupar únicamente los ingresos sin deducción alguna y los voy a tasar. Pero para calcular impuesto al valor agregado, ahí sí no. Ahí sí voy a ocupar mis ingresos efectivamente pagados, cobrados con CFDI, con factura, y mis gastos efectivamente pagados con factura. Entonces, sí los necesito. En un principio decía, no, pues no los pido, pago nada más en función a lo que cobro. No es cierto. Sí los necesitas, no para ISR, pero son indispensables pedir las facturas para IVA. ¿Vale? Tiene tasas preferenciales, van del 1% hasta el 2.5% mensual sobre la totalidad de ingresos. Si sobrepasas, por ejemplo, los 350,000 pesos, pues pagarás el 2.5% de 350,000 pesos, ¿no? Que serían, ¿qué? 2,500 de cada 100,000. Entonces, pagarías muy poquito. Y bueno, pueden no presentar también las informativas con terceros, que esta también es una obligación derivada de la ley del impuesto al valor agregado, en la cual cada mes tengo que informar todos los gastos que hice. ¿Vale? A través de la declaración informativa de operaciones con terceros, me obligo a informarle al SAT a quién le compré y cuánto le compré cada mes. ¿Vale? Parte de las obligaciones, beneficios de reciclo. Y el tercer y último régimen de esta tarde que vamos a ver, ya casi terminamos, el tercer y último régimen de la ley del impuesto sobre la renta, título 4, capítulo 2, es el de plataformas tecnológicas. Este régimen se da principalmente por tres actividades, o contempla o tutela tres actividades, que es la enajenación de bienes, la prestación de servicios a través de Internet y los servicios de envío, uso o goce también están tutelados aquí. ¿Sale? Servicios a través de Internet mediante plataforma tecnológica, aplicación informática o similares. ¿Quiénes son sujetos de este régimen? Sí, los que ustedes se imaginan. ¿Sale? Enajenación de bienes y prestación de servicios que también contemplan el uso goce temporal. Enajenación de bienes, hablamos de plataformas como Mercado Libre, Amazon, Ali, Temu, etcétera. ¿Sale? Ellos son sujetos directos primero de este régimen. Hablamos de prestación de servicios con Uber, con Airbnb, con Didi, con Netflix, también son sujetos de este régimen. Ahora, tú dices, bueno, estamos hablando de personas físicas, ¿por qué me mencionan las personas morales? Bueno,
Plataformas tecnológicas me dice que ellos son los sujetos obligados por disponer de la plataforma a registrarse en un padrón de contribuyentes que tienen plataforma tecnológica a través de las cuales las personas físicas pueden vender o prestar un servicio, ¿vale? Cualquiera de los dos. Pero ellos tienen que subirse al SAT, inscribirse en el SAT y tienen que estar en un padrón, estas personas morales. Ahora, por lo que yo, persona física, hago, me tengo que ubicar en este régimen de plataforma tecnológica si presto servicio o enajeno bienes a través de la plataforma tecnológica. ¿Sale? No es que yo la posea o no es que yo sea el dueño, ¿no? Sino que lo hago a través de la plataforma tecnológica. Entonces, aquí hacemos dos diferencias. Primero, quienes son dueños de las plataformas y tienen que registrarse y tener un padrón e informar quiénes están trabajando con ellos. Y por otro lado, y lo que nos atañe a nosotros, las personas físicas que trabajamos con ellos, ¿sí? Que trabajamos a través de esas plataformas tecnológicas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros, personas físicas, que trabajamos con esas plataformas tecnológicas? Pues tenemos que hacer pagos provisionales y pagos definitivos. Este régimen nos dice que nosotros, personas físicas, que trabajamos con Uber, con Didi, que le compramos o distribuimos, por ejemplo, algo de Netflix, algo de Amazon Prime, etcétera, etcétera, tenemos la obligación de hacer también pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y nos dan dos opciones. Me dice, oye, Ernesto, tú que le trabajas a Uber, dime, cuando te estás registrando en el portal del SAT, dime, ¿vas a obtener más de 300,000 pesos de Uber al año? Yo le digo, no. Ah, ok. Entonces, todo lo que a ti te pague Uber, te va a hacer un descuento, te va a hacer una retención. Esa retención es tu pago definitivo por el ingreso que estás obteniendo de Uber. Lo va a hacer Uber. Yo no lo tengo que hacer. ¿Vale? Entonces, las personas dueñas de la plataforma Uber me va a hacer una retención, ¿sale? De ISR, que va a variar entre el 1 y hasta el 4% de ISR. Me va a hacer la retención y yo voy a considerar, dice el SAT, esa retención como pago definitivo para Ernesto. Ya, Ernesto no me tiene que pagar. Y como no me tiene que pagar, tampoco tiene que pedir gastos y tampoco me va a realizar declaración anual. Porque además es en lo único que trabaja nada más en Uber o en Didi, pero nada más obtiene ingresos de plataforma tecnológica. Ese es un escenario. El otro escenario dice, Ernesto va a obtener más de 300,000 pesos porque pues él no conduce el Uber, no conduce el Didi, pero tiene 10 coches y 10 choferes. Entonces, pues sí va a obtener más de 300,000 pesos de plataforma tecnológica, por lo tanto, entonces él se va a obligar, a hacer su declaración provisional. Me va a presentar sus ingresos del mes, sus gastos del mes, va a presentarme su pago y cuando llegue el mes de abril del año siguiente, me va a presentar también su declaración anual por plataforma tecnológica, ¿vale? Entonces, dos formas de tributar en este régimen de plataforma tecnológica. ¿Sí? Más allá de las empresas, ¿no? Las empresas tendrán su obligación de inscribirse, retener, emitir los CFDIs, pedir lo suyo. Más allá de ellas, nosotros como personas físicas tenemos la obligación de contribuir de dos maneras. A través de un pago definitivo que la empresa Uber, Didi, quien sea, me va a hacer el descuento y lo va a pagar por mí, o a través de la acumulación de mis ingresos y gastos mensuales, ¿vale? ¿De qué va a depender uno o el otro? Del volumen de ingresos estimados a tener, ¿vale? Si yo lo hago, si yo gano más de 300,000 pesos en el año, pues entonces lo tendré que hacer yo. Si no gano más de 300,000 pesos, puedo optar por el pago definitivo. Ahora, ojo, puedo optar
por el pago definitivo. Puedo no hacerlo. Si yo no gano más de 300,000 pesos, pero quiero hacer mis declaraciones cada mes, le digo que yo las hago. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema, pero puede ser una de las dos. Y una vez que escojas cómo vas a tributar en plataforma tecnológica, no se puede variar la opción por 5 años. Si escogiste que va a ser a través de pago definitivo, va a ser por 5 años. ¿Vale? Por pago definitivo. Y hasta el año número 6 la podrás cambiar. Si escogiste que va a ser a través del pago provisional, llegues o no a los 300,000, va a ser por 5 años. ¿Qué va a pasar qué va a pasar si excedes de los 300,000 pesos o no llegas a los 300,000 pesos? Es irrelevante. Tú escogiste que ibas a declarar cada mes y vas a hacer declaración anual. Bien, esa opción no la puedes cambiar durante 5 años. ¿Vale? Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Obligaciones y beneficios que tienen estas personas físicas, pues deben conservar su comprobante fiscal por internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicación informática o similar, por los ingresos que efectivamente cobren por la plataforma tecnológica. Deben expedir comprobantes que acrediten los ingresos que perciban. Eso normalmente lo hace la plataforma. Cuando tú te inscribes a Uber o a Didi o a cualquiera de ellas, te piden tu firma electrónica o te piden tu certificado de sello digital, porque cada vez que ellos te pagan, ellos necesitan pues justificar su pago, ¿vale? Si ellos te van a pagar, no sé, cada 10 días, te van a pagar 3,000 pesos, pues necesitan que tú le des un comprobante por 3,000 pesos para que te hagan la transferencia. Ya descontados los impuestos y todo lo que te tengan que descontar, tu comisión, todo. Pues ellos necesitan que tú les des un comprobante. Entonces, normalmente ellos hacen esa parte a través del sistema. Normalmente ellos te piden tu firma o tu certificado, tu firma y tu certificado, pues para poder ellos autoemitir, digamos, el comprobante. Y no estártelo pidiendo, a ver cuándo se lo mandas, si se lo quieres mandar, si hubo internet, si no hubo internet, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ellos aseguran esa parte y lo hacen por cuenta del, ¿cómo se llama? Por cuenta de la persona física. ¿Vale? Entonces, con eso, llegamos hasta el final de este primer módulo. Creo que, vamos en tiempo. Vamos en tiempo, entonces, cualquier duda que surja, estoy atento. Si tienen algo que preguntar, si algo no les quedó claro, les voy a dejar esta liga, ya la tienen. En cuanto termine la grabación, también la voy a subir para que la tengan en el Classroom. Por favor, únanse ahí al Classroom. Ahí va a estar el material publicado al menos un mes para que lo puedan consultar en cualquier momento. Y el lunes próximo vamos a ver toda esta parte, la vamos a hacer práctica. Vamos a ver cómo se calculan los impuestos para cualquiera de los 3 regímenes y vamos a hacer, pues, la subida de la información al portal del SAT. Vamos a hacer una declaración de alguno de los contribuyentes aquí que tenemos y para que no se lo pierdan. ¿Vale? Va a estar muy bueno. Vamos a ver esa parte de plataforma SAT, cómo se usa, cómo se sube la declaración, cómo se tiene el acuse, cómo se consulta la declaración, etcétera, etcétera. Para los que no sepan cómo hacerlo, bueno, aquí les enseñamos, no se preocupen, de volada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, también la pueden hacer llegar a través del Classroom, ahí en el espacio de novedades, también ahí pueden ponerme su pregunta y con todo gusto se las contesto. Si no hay alguna duda, si no hay algo más que agregar, les agradezco muchísimo el tiempo que han destinado a esto. Vamos a hacerlo práctico la siguiente vez y pues no hay más que decir. Es todo y cuanto por hoy. Yo pediría a todo el grupo que prendiéramos nuestro micrófono y le diéramos un fuerte aplauso al maestro por su tiempo y por haber transmitido todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias, profe. Muchas Bueno. gracias de antemano. Yo creo que hablo por todo el grupo, la verdad.
La verdad, pues son teorías que a gran plazo en la carrera, o sea, qué rama que esté enfocada en esto no nos enseñan, yo lo he podido ver, y la verdad ahorita con todo lo que explicó, yo he entendido más de lo que llevo en la carrera de Derecho. Entonces, se lo agradezco mucho y estaremos aquí el día lunes. Va. Realmente, Dios. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Josefa, Diris, Jocelyn, Mena, Marisol, Misael, Rocío, a todos. Muchas gracias por haber estado, darse este tiempo. Y bueno, el lunes va a ser más interactivo. El lunes me van a decir si me equivoco o no. El lunes lo volvemos interactivo. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Bye, profe, muchas gracias. Bye. Gracias igualmente. Gracias. Bye. Gracias.